Heather Mason era una adolescente con una vida que no era del todo normal, pero que dentro de lo que cabía, vivía una vida tranquila. Tenía un padre que la protegía, que la amaba más que a nada en el mundo. Había enfrentado dificultades, pero en general ella era feliz. Hasta que un día, de un momento a otro, todo cambió. La historia de Heather va más allá de los simbolismos, más allá de un culto o de un pueblo maldito. Su historia tiene un aire distinto, se siente más íntima, más personal. Es una historia que habla del caos, no solo el que viene de afuera, sino del que se lleva dentro. Nos muestra que la vida a veces parece una cadena de eventos sin sentido, hechos que parecen estar en nuestra contra, como si el universo buscara quebrarnos, desmotivarnos, empujarnos hacia la nada. Una vida que por momentos parece carecer de propósito. Y sin embargo, Heather nos enseña una lección invaluable. Al comenzar el juego, la vemos despertar de una pesadilla. Muy temprano descubrimos que se quedó dormida en un local de comida rápida dentro de una plaza comercial. Lo primero que hace es marcarle a su padre desde un teléfono público para avisarle que ya va en camino a casa, pero un hombre misterioso parece acecharla. Ella se da cuenta de inmediato y lo enfrenta. Ese hombre, Douglas Cartland, intenta advertirle algo sobre su origen, pero ella lo ignora y sigue su camino. A medida que avanza, todo empieza a transformarse. La gente desaparece, los pasillos se vuelven opresivos, oxidados, oscuros. Algunos incluso dejan de existir. Y para colmo, criaturas monstruosas comienzan a rondar el lugar. Y a pesar de la pesadilla que le envuelve, ella sigue adelante en busca de una salida. En su camino se cruza con Claudia, una mujer que al principio la ignora, como si la creyera loca, pero que más adelante se revelaría como una figura clave en el horror que la rodea. Desde este instante, en esta plaza, todo lo que conocía, toda su vida cambiaría para siempre. Y no por simple casualidad, porque Heather tiene una historia que al comienzo ni siquiera ella sabía que era suya. No era una persona normal. No tuvo un nacimiento común. Ella es en realidad la reencarnación directa de Alessa Gillespie, una niña que experimentó lo peor de la sociedad. Su madre, Dahlia Gillespie, nunca la vio como una hija, sino como un instrumento para sus propios fines. Los intereses oscuros de Dahlia la llevaron a hacer lo impensable. Su objetivo era encontrar a una joven especial que pudiera servir como recipiente, una incubadora para traer al mundo a quien el culto que lideraba llamaba Dios. Sin embargo, en la retorcida ideología de la orden, ese Dios debía nacer del odio y el sufrimiento para ser misericordioso. Dahlia intentó usar el cuerpo de varias jóvenes, todas desaparecidas misteriosamente, pero ninguna dio los resultados que esperaba. En su desesperación, fijó la mirada en su propia hija y desde muy temprana edad había adoctrinado a Alessa en la fe del culto, preparándola inicialmente para convertirla en medium y continuar con el legado. Pero cuando las otras chicas fallaron, tomó la decisión de usar a su propia hija como madre del Dios que tanto anhelaba, para finalmente cumplir su propósito de traer el paraíso a la tierra. Por esa razón, la vida de Alessa fue moldeada por el dolor y el desprecio. Su infancia fue un infierno. Sufría bullying en la escuela, maltratos en casa y un adoctrinamiento brutal que la preparaba para su propio sacrificio. Todo estaba en su contra. Su existencia misma parecía ser una ofrenda permanente. Su única amiga fue Claudia Wolf, la única persona que, en cierto modo, la entendía. Ambas crecieron en contextos similares, bajo la sombra de padres fanáticos, atrapados en un mundo religioso deformado por la violencia y la culpa. Juntas compartían un sueño: reducir el mundo a cenizas y reconstruirlo como un paraíso. Una promesa inocente nacida del dolor. Pero Alessa jamás imaginó el peso real de esas palabras. Cuando ella cumplió 7 años, se rebeló en contra de Dahlia. Ella ya no quería usar sus poderes para los fines del culto. No deseaba ser la madre de ningún dios. Solo quería ser una niña normal. Pero Dahlia no estaba dispuesta a aceptar una negativa. Estaba decidida, incluso preparada. Para ella, Alessa no era una hija, sino una clave. Y mediante un ritual macabro, intentó cumplir lo que tanto había deseado. Y en parte lo logró, pero no contaba con que Alessa tenía un plan propio. En medio del ritual, la casa comenzó a incendiarse. Ese no era parte del plan de Dahlia.
y en esa confusión Alessa logró liberar una parte de su alma, buscando desesperadamente ayuda. Fue entonces cuando Travis Grady, un camionero que pasaba cerca, observó algo extraño y lo hizo desviarse hasta el lugar del incendio. Alessa lo había guiado. El ritual había funcionado en parte, pero la huida espiritual de Alessa provocó que la semilla de Dios quedara suspendida, sin poder encarnarse del todo. La orden ocultó lo sucedido, escondió el cuerpo de Alessa y difundió una historia falsa. Pero ni Alessa ni Travis estaban dispuestos a quedarse con los brazos cruzados. Con la ayuda de Travis, Alessa lo condujo por el camino necesario para reconstruir el Flauros, un artefacto capaz de contener la parte oscura de sí misma y obstaculizar los planes del culto. Travis, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, logró frustrar temporalmente a la orden. Finalmente Alessa pudo dividir su alma, y de esa división nació un bebé. Fue ese bebé quien, tiempo después, sería encontrado y adoptado por Harry Mason y su esposa Jodie. La llamaron Cheryl. Durante los siguientes 7 años, Cheryl vivió la vida que Alessa siempre había deseado, una vida normal, lejos del dolor. Mientras tanto, Alessa seguía atrapada en Silent Hill. Su cuerpo, completamente quemado, yacía en una cama en lo profundo del pueblo, sostenido artificialmente entre la vida y la muerte. No podía morir. La deidad seguía viva dentro de ella, y Dahlia, obsesionada con cumplir su propósito, mantenía a su hija en un estado de agonía constante gracias a un hechizo que prolongaba el dolor de forma inhumana. Durante ese largo tormento, solo una persona mostró algo de compasión por ella: Lisa Garland, una joven enfermera. Pero incluso el cuidado de esta noble alma venía con condiciones. Lisa no estaba allí por vocación. Fue obligada por Kaufman, quien le prometió dosis constante de drogas a las que ella era adicta, a cambio de cuidar a Alessa y guardar silencio. Alessa ya no podía soportarlo más y finalmente permitió que Cheryl, su otra mitad, regresara a Silent Hill, con el propósito de reunir su alma y poner fin a su vida. Pero Dahlia ya lo había previsto todo. Manipuló a Harry, lo condujo por un camino lleno de engaños, utilizando su amor parental como arma para evitar que Alessa lograra desaparecer. Fue entonces cuando el nacimiento ocurrió. Dahlia, en un último intento por cumplir su profecía, logró que Alessa diera a luz a Samael, el dios de la orden. Pero en el momento final, con el poco poder que le quedaba a Alessa, tomó una decisión y acabó con la vida de su madre. Harry, enfrentando al horror absoluto, se armó de valor y destruyó a Samael. Y antes de que todo terminara, Alessa confió en Harry una nueva bebé, la reencarnación de ella misma y de Cheryl, un alma unificada, libre del peso de su pasado, una niña que no recordaría nada y que merecía tener al fin una nueva oportunidad. Y a pesar de sus dudas, Harry terminó adoptándola. Nuevamente la llamó Cheryl, pues ese era el nombre que Jodie había elegido. Y por un momento parecía que todo estaría bien, pero la calma no duraría. La orden no había sido erradicada. Sus miembros aún estaban decididos a recuperar a la reencarnación de Alessa y Cheryl. Y cuando Cheryl cumplió 5 años, un miembro del culto intentó secuestrarla. Harry actuó en defensa propia y lo mató. Ya no estaban a salvo, por lo que tuvieron que huir y desaparecer. Y para protegerla, Harry tiñó el cabello de Cheryl, transformando su castaño natural en rubio, y también le cambió el nombre. Dejó atrás a Cheryl y la llamó Heather. Finalmente se mudaron a un modesto apartamento en Daisy Villa, en donde vivirían en el anonimato. Harry la escondió no solo del mundo, sino del destino que otros habían escrito para ella. Y durante años funcionó. De esta forma, Heather creció creyendo que si se mantenía al margen, si no hacía ruido, si vivía una vida sencilla y sin preguntas, todo estaría bien. Aprendió que esconderse traía tranquilidad, que si no miraba el pasado no podía alcanzarla, y que si cerraba los ojos, los horrores de Silent Hill no podrían tocarla. Pero la verdad es que el dolor no desaparece solo porque lo ignores. El caos no se disuelve en el silencio. Lo no resuelto siempre encuentra la forma de regresar. Mientras tanto, el culto reescribía la historia. Alessa, que había odiado a la orden desde niña, había renunciado a la idea del paraíso cuando comprendió que ese Dios solo traería más sufrimiento. Pero la orden no aceptó su rechazo. En lugar de eso, la proclamaron como la Santa Madre de Dios, la hija divina, la mártir que había ofrecido su cuerpo por voluntad propia para traer al Dios Salvador al mundo. Manipularon la verdad
torcieron la historia, todo para manipular a los seguidores. Pasaron 12 años más desde aquel intento de secuestro. Heather tenía ahora 17. Fue entonces cuando su vida cambió para siempre. Claudia Wolf, la antigua amiga de Alessa, jamás abandonó la fe. Tras la muerte de Dahlia, Claudia ascendió como sacerdotisa dentro de la orden. Estaba decidida a completar la misión, traer el paraíso a la tierra. Para eso necesitaba encontrar a Heather. Necesitaba que recordara quién era en realidad, porque ella aún llevaba dentro de sí misma la semilla de Dios. Claudia sabía que para que ese Dios naciera, debía alimentarse de odio, y no había mejor forma de hacerlo que ejecutando una venganza largamente esperada, por lo que su primer acto fue atacar directamente a Harry Mason. Dad, I'm home. Listen, something really crazy's going on. I think we should... Dad? Dad? No. Fue ese golpe el que lo cambió todo. Destrozada por la pérdida de su padre, comprendió que esconderse no era una solución. Entendió que la paz que había conocido no era una paz verdadera, sino una tregua frágil sostenida por el miedo y el amor desesperado de un padre que, aun con sus errores, hizo lo mejor que pudo. Heather ya no era una niña, y esta vez el pasado la obligaba a elegir: seguir huyendo o finalmente enfrentar todo lo que siempre le había sido ocultado. Y ella eligió enfrentar. Debía detener a Claudia, y fue entonces cuando Douglas Cartland, el detective que Claudia había contratado para encontrarla, decidió unirse a Heather, pues él descubrió que él también había sido manipulado. A partir de este momento, Heather comienza a recordar. Las memorias de Alessa que habían permanecido ocultas comenzaron a emerger. El adoctrinamiento, los abusos, la promesa que alguna vez hizo con Claudia de traer el paraíso. Pero esta vez era diferente. Heather recordaba todo bajo una nueva mirada, bajo alguien que no solo conocía el sufrimiento, sino también el amor. Heather, como Alessa antes, sabía que un Dios nacido del odio jamás podría traer salvación. No había redención en el dolor, no había paraíso en la sangre. Y ella, aunque rota, no estaba dispuesta a repetir la historia. En su camino, se encuentra con la memoria de Alessa, una versión oscura de sí misma, la parte de ella que aún sostiene el deseo de terminar con su vida para detener los planes de la orden. Esa misma voluntad que alguna vez llevó a Alessa a llamar a Cheryl con la esperanza de reunificar su alma y desaparecer para siempre. Pero ahora, al enfrentarla y detenerla, nos ofrece una lección profunda. Después del combate, Alessa deja un mensaje. En él, confiesa que lo mejor para ella sería morir, pues no quiere imaginar el sufrimiento que provocaría si el niño demonio nace. Solo desea una muerte suave, pacífica, porque incluso eso le fue arrebatado por Dahlia. Ni siquiera le fue permitido morir en paz. Y a ese mensaje, Heather responde: Alessa, supongo que es un poco extraño para mí llamarte así, ya que eres yo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no pensamos igual, después de todo. Y no es que tampoco me acuerde de esa habitación de enfermo. Heather no niega el dolor, recuerda con claridad cada cicatriz que Alessa arrastró, comparte su sufrimiento y lo comprende, pero también tiene sus propios recuerdos. No solo es la heredera del trauma, también es una hija de un hombre que la amó profundamente, que la protegió con todo lo que tenía. Ella conoció una vida distinta, una vida tranquila, en donde fue cuidada, abrazada y amada. Esa diferencia lo cambiaba todo. Y ella había comprendido que huir y esconderse te puede proteger, pero nunca te puede transformar. En cambio, atravesar el caos, aceptarte incluso
con tus heridas, tomar lo que te fue impuesto y convertirlo en algo propio, eso es libertad e identidad. Mientras Alessa deseaba morir para cambiar con el ciclo, Heather desea vivir para romperlo. Y finalmente va en busca de Claudia. Y aunque la recuerda, aunque sabe que en su infancia como Alessa fue su única amiga, la única persona con la que se sentía segura y comprendida, ahora también era una amenaza. Y no es difícil entender el porqué. Claudia también tuvo una vida desgarradora. Cargaba con las heridas de una infancia marcada por el maltrato de su padre, el adoctrinamiento fanático y una visión del mundo filtrada por el resentimiento y la soledad. Quería purificar el mundo, no por compasión, sino por dolor, como bien le había dicho Vincent. Lo que tú llamas fe es solo el llanto de un niño que busca amor. Heather, en cambio, tuvo algo que Claudia jamás tuvo: el amor de un padre, la oportunidad de crecer lejos de la influencia del culto y de ver el mundo con otros ojos, de experimentar lo que significa ser amada sin condiciones. Cuando el momento llega, toma una decisión definitiva. Consciente del peligro que representa llevar dentro de sí misma la semilla del dios del culto, decide destruirla. Heather bebe el Aglaofotis, un líquido que su padre le había dado hace tiempo, sabiendo que tarde o temprano llegaría este momento. Esta sustancia tenía el poder de dispersar entidades malignas, por lo que con ella Heather aborta al dios. Pero Claudia, desesperada, se niega a aceptar la pérdida y en un acto de delirio absoluto devora el feto para darlo a luz ella misma, creyendo que así cumpliría la profecía. El resultado es una criatura con el rostro de Alessa, porque para Claudia, Dios y Alessa eran uno solo. La salvación estaba ligada a esa imagen, a ese recuerdo. Heather enfrenta a la entidad, lucha y finalmente la destruye. Sobrevive la experiencia y regresa a su vida. Y aunque su padre se ha ido, aunque ha quedado prácticamente sola, Heather no se muestra derrotada, no se hunde en la oscuridad. Su actitud no es la de alguien que ha sido despojada de todo, sino la de alguien que, después de vivir una de las experiencias más traumáticas que se puedan imaginar, elige seguir adelante, porque dentro de sí, Heather encontró algo que ni la Orden, ni Claudia, ni siquiera la memoria del dolor pudieron arrebatarle: la fuerza para vivir. Es interesante si lo vemos desde otra perspectiva. Después de los intentos de Dahlia y la Orden, de los rituales y de toda la parafernalia para traer a Dios, quien finalmente llegó al mundo fue Heather. Alessa había sido educada para dar a luz a una deidad nacida del odio, y Dahlia la preparó para ese destino con violencia, con manipulación y sacrificio. Alessa incluso llegó a desear terminar con su vida para evitarlo, pero no lo logró, y no porque fracasara, sino porque en ese intento sembró algo más. Heather es esa semilla. Era esa transformación que Alessa deseaba, y su existencia responde con un grito a todo el horror que le perseguía: no soy tu Dios, no soy tu herramienta, solo soy yo y quiero vivir. Pero hay algo más, algo fundamental que permitió que Heather llegara hasta ahí. Detrás de Heather hubo una figura de suma importancia, alguien que la amó. Harry Mason fue un hombre común que decidió amarla sin condiciones, aunque no era su hija biológica, aunque ni siquiera sabía qué era ella exactamente. Eligió protegerla, criarla, amar cada parte de ella. Le dio un hogar, un nombre y un lugar en el mundo. Y fue ese amor lo que salvó a Heather del odio. No fue la fuerza, ni la estrategia, y ni siquiera la lógica. Heather nos enseñó a enfrentar el caos, a dejar de huir y mirar de frente lo que duele y aún así seguir. Pero de igual manera fue Harry quien nos enseñó que el amor incondicional puede salvar a una persona, porque fue su amor el que le dio a Heather el impulso para no dejarse consumir. Le dio una razón para resistir, le mostró que su vida valía algo. Y entonces todo esto deja una lección que es imposible ignorar: el amor transforma, da raíz y puede salvar no solo a la persona que lo recibe, también le da sentido al que lo da. Pero no dejemos de lado algo igual de importante, porque esto no significa que quienes no fueron amados estén condenados. Alessa no fue una mala persona, y Claudia realmente no era malvada. Ambas fueron abandonadas a muy temprana edad, crecieron en medio de manipulación, de dolor y fanatismo. Nunca hubo una figura de protección que las estuviera en las manos. Y cuando alguien crece rodeado de tanta oscuridad, es lógico ver el mundo desde esa misma oscuridad. Pero eso no las hace menos importantes, todo lo contrario. Si Alessa no hubiese existido, si Claudia no hubiese existido,
tampoco lo habría hecho Heather. Ellas también fueron parte del proceso, fueron el caos necesario para que algo nuevo naciera. Ellas fueron las voces rotas que intentaron romper el ciclo a su manera. Alessa dividió su alma para proteger una parte de sí misma, y Claudia intentó crear un mundo sin sufrimiento aunque no supiera cómo, y ambas se perdieron en el camino, pero en su intento abrieron el espacio para que alguien más pudiera transformarse, y esa es principalmente la verdadera tragedia de la historia, y de mismo modo, la verdadera esperanza. Silent Hill no se trata de héroes y villanos, se trata de almas rotas tratando de encontrar sentido en medio del caos, y por eso Heather es importante, porque ella es la prueba de que sí se puede romper el ciclo, de que es posible transformarse y de que el amor, cuando se entrega a tiempo, puede ser la diferencia entre el abismo y el renacimiento. Así que si alguna vez fuiste amado como Heather, tienes una responsabilidad. Debes romper el ciclo y ser como Harry para sostener a alguien sin esperar nada y decirle con acciones que su vida importa. Y si no fuiste amado, entonces tienes un poder aún más grande. Puedes ser el primero en abrazarte, en no repetir lo que te hicieron, en decir yo no nací para convertirme en el dolor que me sembraron, porque incluso si el amor no llega a tiempo, puede empezar contigo. Y ese es quizá el mensaje más profundo de Heather, que el caos no es el final, es solo el inicio de la transformación. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I never had a chance to tell you how happy you made me.